Hola a todos una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Esta reflexión que les voy a compartir en esta oportunidad la he titulado La convicción en tiempos peligrosos. Cabe decir que los tiempos que hoy estamos viviendo no solamente son tiempos difíciles por las circunstancias económicas y sociales que hoy estamos viviendo. Los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos difíciles no solamente por eso, sino porque estas circunstancias que hoy esta situación nos está presentando, no solamente son difíciles, sino que se convierten en una plataforma peligrosa para la vida espiritual del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces quiero que vayamos a la carta vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 al 9, y dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así el texto. También debes saber esto, le dijo Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y entonces a partir del verso 2, el apóstol Pablo le detalla a Timoteo en qué se iban a basar esos tiempos peligrosos. Entonces dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice Pablo en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, dice el apóstol Pablo allí. Versículo 7, perdón. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Quizás para los que no lo saben. Janes y Jambres eran los magos que tenía Faraón, a los cuales confrontó Moisés, o los cuales mejor intentaron reproducir los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Miren esto. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue, dice ahí el texto, la de aquellos. Pablo habla aquí de tiempos peligrosos y estoy convencido que muchos no se están tomando en serio. Muchos dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, no se están tomando en serio esto que el apóstol Pablo dijo aquí con respecto a los postreros tiempos que iban a ser peligrosos. En los postreros días, dice Pablo allí, vendrán tiempos peligrosos. La palabra traducida como peligrosos en ese texto lleva la idea de problemas, de dificultades y situaciones estresantes. Qué interesante, es exactamente el tiempo que estamos viviendo hoy en nuestra vida, en nuestro contexto. Este tipo de ambiente, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, iba a marcar, este tipo de ambiente marcará los postreros días, es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Ahora bien, puede ser que alguien al leer este texto, puede ser que alguien al leer el contexto diga o piense que se refiere al hombre sin Dios. Pero creo que en el pensamiento del apóstol Pablo también está la iglesia, por lo que le dijo al mismo Timoteo en la primera carta.
Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, y vamos a mirar versículo 1. Escuchen esto. Dice el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe que un día profesamos. ¿Qué es apostatar de la fe? Es darle la espalda a la fe, a una doctrina, en este caso una sana doctrina. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, iban a renunciar a esa fe que aprendieron de los apóstoles. ¿Cómo iban a renunciar? ¿Cómo les iba a pasar esto a los hijos de Dios en los postreros tiempos? Dice el apóstol Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, dice el apóstol Pablo allí, de demonios. Entonces lo que Pablo dice aquí es que los postreros tiempos, tiempos finales, iban a ser y son peligrosos, porque estamos viviendo esos tiempos ahora mismo. ¿Y cuál es el peligro de estos tiempos? ¿Cuál es el peligro que estos tiempos iban a traer? El apóstol Pablo dice, el peligro que va a venir en los postreros tiempos es que muchos se iban a desviar de la fe a causa de esos tiempos. Lo cual quiere decir, amados hermanos, que hoy más que nunca debemos aferrarnos a nuestras convicciones. Ahora bien, cuando uno habla de convicciones o hablar de convicciones es un asunto, amados hermanos, complicado. Y van a entender por qué. A mí me gusta la definición que Howard Hendricks hizo acerca de lo que es una convicción. Dijo lo siguiente: una creencia es algo sobre lo que discutirás. Una convicción es algo por lo que das la vida. Me gusta mucho esta definición de este hombre de Dios. Esta definición es una definición tan profunda como madura espiritualmente hablando, o sea, con conocimiento espiritual. Una convicción, amados hermanos, es la seguridad plena que nosotros tenemos, es la seguridad, es la certeza que una persona tiene de lo que piensa o de lo que siente que es verdad. Ahora bien, como les decía hace un momento, hablar de convicciones no es fácil en medio de tanta mentira que hoy se escucha sobre el Evangelio de Cristo. Con todo y eso, tenemos por delante ese desafío, aferrarnos, amados hermanos, a nuestras convicciones. ¿A qué hago referencia con esto? Présteme mucha atención porque quizás lo que voy a decirle ahorita puede ser que confunda a algunos. No lo hago con la intención de confundir. Simplemente quiero confrontarlos con no sé si decirlo, con una verdad. Digámoslo mejor, quiero confrontarlos con una realidad que se vive hoy. Hoy en día hay muchas denominaciones cristianas evangélicas. Hoy en día hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas. Tenemos el Evangelio de la Prosperidad, tenemos el Evangelio de la Risa Santa, tenemos el Evangelio de los pactos, tenemos las doctrinas de las siembras, tenemos muchísimas doctrinas, muchísimas enseñanzas. También tenemos lo que se conocen como sectas. Tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, tenemos a los adventistas, tenemos la iglesia luterana, tenemos la iglesia bautista. No estoy diciendo que la iglesia bautista sea una secta, ¿no? Cuando hice referencia a secta me referí a los testigos de Jehová, a los mormones, a la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué hago referencia? Présteme mucha atención aquí. Cuando uno habla de convicciones, la convicción en una persona es esa seguridad plena
Es esa seguridad plena que tiene alguien en lo que está creyendo. En el asunto de la doctrina, de una enseñanza, es la seguridad que tiene una persona de creer de manera firme, ciega, que lo que ella cree es la verdad absoluta. Entonces, hablar de convicciones es difícil por eso. No sé si me están entendiendo. Voy a explicarlo un poco mejor. Yo les puedo compartir a ustedes algo sobre la palabra de Dios. Y yo les digo, bueno, vamos a poner un ejemplo. Podemos hablar de la doctrina bíblica de la Trinidad de Dios, ¿no? Y entonces viene un pentecostal y entablas una conversación con alguien que profese una doctrina pentecostal unitaria. Te encuentras con un unitario. A ver, se encuentra el trinitario con el unitario. Entonces el trinitario le dice al unitario, ve, mi convicción es esta. Yo creo firmemente, le dice el trinitario al unitario, le dice, yo creo firmemente que con respecto a la doctrina de la deidad de Dios, es que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero las tres personas distintas son un solo Dios, operan como un solo Dios. Y entonces el trinitario dice, esa es mi convicción. Y es una convicción a la cual vivo aferrado doctrinalmente hablando. Entonces luego dice el unitario, le dice el unitario al trinitario, le dice el unitario, no, tú estás completamente errado, es una herejía, es una mala enseñanza del cristianismo evangélico por años. Dios no es un Dios trino, la doctrina de la Trinidad es falsa, le dice el unitario al trinitario. Le dice, mi convicción, dice el unitario, mi convicción es esta, que Dios se reveló como Hijo, se reveló como Padre y se reveló como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Esa es mi convicción, dice el unitario. Todos dos están plenamente convencidos que tienen y poseen la verdad absoluta. ¿Vale? Dos, estoy poniendo solamente un ejemplo de dos, no estoy metiendo a otra denominación o a otra secta. Ok. Cada persona está convencida, tanto el trinitario como el unitario, que ellos tienen la verdad. Y esa es su convicción, repito. Ahora la pregunta es esta. Claramente, una de las dos posiciones es falsa. ¿Sí o no? Una de las dos posiciones es falsa. La posición mía personal es esta. Yo soy trinitario, no soy unitario. Creo que el unitarismo es un error. Creo que la doctrina unitarista sale o surge o nace, de hecho no tiene mucho tiempo tampoco. Nace de una mala interpretación de la escritura, ¿no? Entonces, soy trinitario, es mi convicción. Pero me puedo encontrar con un unitario. De hecho, en estos días sucedió algo en nuestra congregación. Un muchacho que llevaba años congregándose con nosotros, que muchísimas veces le explicamos, le enseñamos acerca de la doctrina de la Trinidad, le expusimos cómo y cómo interpretan los textos los pentecostales unitarios y qué creen ellos. Y bueno, tristemente este muchacho terminó tragándose ese sapo y simplemente llegó a la conclusión que había recibido una revelación de parte de Dios y ahora la convicción de este muchacho es que Dios es uno solo en el sentido como lo expresa la doctrina unitaria. Todos dos están convencidos, repito, que ellos tienen la verdad y que esa es su convicción. Pero realmente las dos posiciones no pueden ser verdad. Una es cierta y la otra es falsa.
o esta es cierta y esta es falsa, o esta es cierta y esta es falsa. ¿Quién define eso? Escúchenme bien lo que les voy a compartir aquí, lo que intento plantear aquí. ¿Quién define eso? Yo tengo mi convicción y en base a esa convicción enseño, en base a esa convicción discipulo. Pero el unitario tiene también su convicción y en base a esa convicción enseña y en base a esa convicción discipula. Si en los dos mora el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que es imposible que el Espíritu Santo le diga a este que tiene la razón y luego venga y le diga a este que no, que este es el que tiene la razón. Eso no pasa. Eso no pasa porque el Espíritu Santo, dijo Jesús, que iba a ser puesto sobre nosotros para guiarnos y que Él nos iba a guiar a toda verdad. No a media verdad, no a un cuarto de verdad, sino a toda verdad. Pero humanamente hablando, no hay manera, y espero que me entiendan lo que les quiero plantear aquí. Humanamente hablando, no hay manera en que yo le pueda convencer, yo como trinitario pueda convencer al unitario de que él está en un error. Y humanamente tampoco el unitario me podría convencer a mí de que yo estoy en un error. Entonces, en ese plano, en esa condición, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el paso a dar? Aferrarnos a nuestras convicciones. Aferrarnos a nuestras convicciones. ¿Por qué nos tenemos que aferrar a nuestras convicciones en tiempos peligrosos? De hecho, no sé si les compartí el título de este mensaje, La convicción en tiempos peligrosos, es el título del mensaje que hoy les estoy compartiendo. Finalmente tenemos que aferrarnos a nuestras convicciones. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando nosotros dejemos de existir y llegue el momento de ir a la presencia de Dios, a ese juicio el cual todos vamos a enfrentar, entonces vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por nuestras convicciones. Los que estuvieron en el error aquí en la tierra serán juzgados por eso. Y los que estuvieron en la verdad también serán juzgados por eso. De ahí la necesidad de aferrarnos a nuestras convicciones en estos tiempos peligrosos. ¿Y por qué son tiempos peligrosos? Porque el apóstol Pablo dijo que en los postreros tiempos iba a suceder algo. Muchos que se encontraran en la verdad se iban a ir al error. Ese es el peligro al cual Pablo hace referencia en la primera y en la segunda carta, en los textos que leímos a Timoteo. ¿Cuál es el peligro? Y es algo que tenemos que tomarlo muy en serio. Si nosotros hacemos parte de los tiempos postreros, que yo estoy convencido que esta generación, nosotros, somos los que hacemos parte de esto, entonces tenemos que darle importancia a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, en los postreros tiempos serían peligrosos porque muchos iban a apostatar de la fe. Wow, esto es algo que hay que, amados hermanos, tomarlo muy en serio. Les voy a explicar por qué. Con todo y esto, tenemos que asumir, repito, el desafío de aferrarnos a la verdad que decimos creer, porque en la iglesia hay un problema. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que acabó de decir, pastor? ¿En dónde? En la iglesia de Cristo hay un gravísimo problema, que lo tenemos, y no sé si lo estamos afrontando de la manera correcta. De hecho, no sé si le estamos dando la suficiente importancia a ese problema para buscarle una solución, aunque sea en las congregaciones nuestras locales. No sé si lo estamos haciendo. Vamos al texto.
Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el verso 10. Entonces dice el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto allí, ojo pues, que habléis todos una misma cosa, le dice Pablo a la iglesia en Corinto, que todos ustedes hablen una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué interesante esto. La antigua palabra griega para divisiones, amados hermanos, es la palabra schismata. Y esa palabra significa romper o rasgar. Cuando yo entiendo el significado de esta palabra, entonces entiendo que la petición de Pablo es que paren de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Cristo. O sea, con estas divisiones que había en ese tiempo, que unos decían, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, con ese tipo de divisiones, la iglesia en Corinto lo que estaba haciendo era romper, rasgarse unos a otros, romper y rasgar el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, este es un tema que en ocasiones hasta el sueño me ha quitado, porque cuando yo pienso de manera profunda en esto que Pablo le recriminó a la iglesia de Corinto y veo la situación de la iglesia hoy, créanme, amados hermanos, que me da escalofrío. ¿Por qué? Hace poco tuve una conversación con alguien que después de muchos años de creer que guardar el sábado era cosa del viejo pacto, ahora cree que guardarlo es algo que tiene que hacer la iglesia de Cristo. Es triste uno hallarse con este tipo de situaciones en nuestros hermanos. ¿Cómo alguien después de todo su tiempo en el cristianismo, después de tener claro y después de habérsele enseñado también, porque lo hicimos, cómo alguien después de tener claro, después de habérsele enseñado que el Shabbat o el sábado en el antiguo pacto era tipología, era sombra de Cristo, el Shabbat hablaba de Cristo, de lo que iba a representar el Cordero de Dios en el nuevo pacto. Creo que por eso es que Jesús dice en Mateo 11:28, si mal no recuerdo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, en otras palabras, el Shabbat del antiguo pacto ahora soy yo, vengan a mí. De modo que cuando yo estoy en Cristo, estoy guardando mi Shabbat, mi día de reposo, mi tiempo de reposo es Cristo. Entonces esta persona de un momento a otro cambió y ahora ya él cree, obviamente influenciado por alguien, Él puede estar convencido que es de hecho está convencido que es el Espíritu Santo quien le guió a esa verdad. Eso ya para él es una convicción. Entonces yo tuve una conversación con él y les puse lo que les acabé de exponer hace poco. Yo le dije, ok, le dije, ¿tú estás convencido que tienes el Espíritu Santo? Me dijo, sí. Le dije, yo también estoy convencido que lo tengo. Pero entonces aquí hay un problema. O tú estás en la verdad y yo estoy en un error, o viceversa. Yo estoy en la verdad y tú estás en el error. ¿Cómo vamos a definir eso? Hay que definirlo. Porque el Espíritu, si el Espíritu Santo, que es el que va a guiar a todo el pueblo de Dios, a la iglesia, como una promesa que Jesús dijo, que Él nos iba a guiar a toda verdad, entonces es imposible que el Espíritu Santo le diga a Él que hay que guardar el sábado como se guardaba en la ley, y que el Espíritu, ese mismo Espíritu Santo que dice Él, que está en Él, me venga a mí a decir lo contrario, que
Ya yo, bajo el nuevo pacto, no tengo necesidad de guardar el sábado como se hacía bajo el viejo pacto, con todo y que sea un mandamiento de Dios. Entonces, ahí es donde comienza ese debate que a mí me da escalofríos, amados hermanos, porque uno de los dos tiene la verdad y el otro está bajo una mentira, sea él o sea yo. ¿Qué puedo hacer yo? Aferrarme a mi convicción. Mi convicción es la que acabé de exponer. Pero él ahora se aferra a su convicción nueva, a la convicción que tiene ahora. Ellos están convencidos en sus convicciones. El problema, repito, es lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. El problema, repito, es lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. Vamos allí. Capítulo 16, en el verso 13. Este es el problema. Jesús dijo con respecto al Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuchen esto, o sea, Él no miente, no nos va a decir mentiras a nadie, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? Aquí dice a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo algo muy claro, su Espíritu nos guiaría a toda verdad, y yo creo eso. Yo creo que el Espíritu Santo en la actualidad continúa guiándonos a la verdad, pero obviamente nunca en oposición a la Escritura, porque la revelación suprema acreditada de Dios se ha cerrado en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya hoy no hay revelaciones, que todo lo que Dios reveló quedó plasmado, quedó escrito en el canon, que para mí es suficiente, que tenemos hoy de los 66 libros. Pero entonces si no necesitamos revelación, ¿qué es lo que necesitamos? Iluminación, para entender lo revelado, que son dos cosas completamente distintas. El problema es cuando alguien dice es que Dios me reveló. Ahí donde nacen los problemas doctrinales. Porque Dios ya no le revela nada a nadie. Lo que Él tenía que revelarle al hombre con respecto a Él, con respecto a su mensaje, ya lo hizo, lo reveló. ¿Qué es lo que el hombre necesita? El hombre lo que necesita es que el Espíritu Santo le ilumine lo que Dios reveló, lo que Él inspiró en la Escritura. Y entonces es aquí donde comienza el problema de las convicciones. ¿Por qué? Porque todos creemos tener la razón en lo que pensamos. Obviamente también tenemos que tener en cuenta y saber que no todo el mundo tiene la razón. Por eso es que cuando ustedes hablan con un testigo de Jehová, ellos viven, son personas llenas de convicción en cuanto a lo que creen. Cuando usted habla con un mormón, son gente llenas de convicción. Esas doctrinas son su convicción. Y entonces allí, ¿qué hacemos? Convicciones. Finalmente tenemos que aferrarnos a lo que nosotros creemos que es verdad. No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Tenemos que aferrarnos a lo que creemos que es verdad. De hecho, hace poco tuve otra conversación con unos hermanos y yo les decía, mire, el cristianismo, lo que nosotros llamamos cristianismo, realmente se fundamenta o tiene que ver, está fundamentado en las convicciones. Esto se trata, les dije, esto se trata de convicciones. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano creo que la salvación se pierde, es mi convicción, pero hay otros que su convicción es que la salvación no se pierde, quizá fundamentada en el calvinismo, etcétera, etcétera, otros en el arminianismo. Yo en lo personal nunca me he considerado ni arminiano ni calvinista. He leído la escritura y encuentro un fundamento generoso para pensar y para creer que la salvación se pierde.
y es mi convicción. Pero también me he encontrado con hermanos que tienen una convicción completamente distinta a la mía. Ellos creen que la salvación no se pierde. Obviamente uno de los dos, una de esas posiciones está en lo correcto, la otra es incorrecta, porque las dos no pueden ser verdad. Entonces, ¿qué hacemos allí? Entonces le decía yo a esa persona, ese que cree que la salvación no se pierde, debe ir a buscar un lugar donde se enseñe eso. Porque si se queda en un lugar donde se enseñe que la salvación sí se pierde, pues van a haber choques y van a haber problemas. Él tiene que moverse de ese lugar a causa de sus convicciones. Lo que pasó hace poco con un hermano de nuestra congregación, al cual apreciamos mucho. Si él me dice, pastor, tuve una revelación de Dios, Dios me reveló, prácticamente lo vi, mono, él alto, ojos azules, pelo crespo, mono, dorado, lindo. Y me dijo, mijo, el unitarismo es la verdad. Entonces yo le dije, bueno, quizás no se lo dije, ¿no? Textualmente. Pero si alguien llegase a esa convicción, tendría que irse a congregar a una congregación pentecostal unitaria donde allí le prediquen y le enseñen el unitarismo. ¿Por qué se movió? Convicciones. No sé si me estoy haciendo entender. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. No recuerdo bien, me disculparán un poco mi falta de memoria. No sé si es un salmo o un proverbio, no recuerdo en este momento. Creo que es un proverbio donde la escritura dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué estos tiempos son peligrosos? Porque hay mucho tiempo para estar ocioso. Hay mucho tiempo para ver YouTube. Y en YouTube hay muchas malas enseñanzas bíblicas. En YouTube hay mucho hereje, hay mucho apóstata. Hay mucho tiempo para chatear con aquel amigo que es ateo. Hay que tener cuidado con eso. Estamos viviendo un tiempo donde hay escasez económica, escasez laboral. Hay que tener cuidado con eso porque no faltará el ateo, el amigo, el vecino, el familiar, que sea usado por el enemigo para minar tu corazón, tu mente, para que tú te apartes de esa fe, la cual tú tienes hoy en Dios. Son tiempos peligrosos. Y son peligrosos por eso, porque a causa de estos tiempos, de las circunstancias, de los tiempos postreros, tiempos finales, muchos, dijo el apóstol Pablo, iban a apostatar, le iban a dar la espalda a la fe, a la verdadera doctrina, a la sana enseñanza. Esto es tan delicado, amados hermanos. Presten mucha atención aquí. Este asunto es tan delicado que cuando nosotros creemos o vemos que alguien se ha desviado de la sana doctrina, de lo que nosotros creemos, mire, de lo que nosotros creemos que es la sana doctrina, entonces decimos, no, hermano, hay que orar por él. Uy, hermano, hay que orar por él para que Dios lo ilumine y él vuelva a la verdad. Y eso suena muy piadoso, eso suena muy misericordioso, pero creo que es necesario, es prudente, es responsable ir a la Escritura y mirar qué es lo que la Escritura nos dice sobre alguien que después de estar en la verdad se vaya al error. Vamos a un texto que estoy convencido nos habla de eso y nos deja claro el asunto. Está en la carta a los Hebreos. Bueno, no sé, quizás algunos no estarán de acuerdo con lo que les voy a exponer aquí, pero bueno. Hebreos capítulo 6. Vamos a mirar, yo creo que la escritura es muy clara. No creo que haya opción o espacio para el error aquí. Creo que esta escritura, esto es muy claro. Dice el verso 4 al 6. Porque es imposible, noten esto. La palabra es imposible. Imposible es imposible, ¿no? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, dice el texto, exponiéndole al vituperio. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de qué es que está hablando aquí el escritor a los hebreos? El escritor a los hebreos está hablando aquí de un pecado de fornicación, de adulterio, de mentira, etcétera, etcétera, etcétera. No. Cuando uno mira el contexto de la carta a los hebreos, de hecho, la carta a los hebreos eran judíos que se habían cristianizado, que se habían convertido al cristianismo a causa de la predicación del evangelio. Entonces, cuando uno mira la carta, el contexto de la carta a los hebreos, el escritor a la carta a los hebreos le está haciendo un llamado a los hebreos de que tengan cuidado de no volver a los viejos rudimentos, voy a decirlo así como dijo el apóstol Pablo, a los viejos rudimentos del judaísmo, de las obras de la ley misma. Entonces, cuando nosotros miramos desde el verso 1, mire lo que dice el verso 1, dice, por tanto, aquí lo dice exactamente, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. Si esto haremos, y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, volvemos aquí. Entonces yo creo, amados hermanos, cuando yo miro este contexto, yo creo que el texto es muy claro con respecto a cuál es el pecado que hay aquí. Aquí hay un problema, y el problema no necesariamente es un adulterio, el problema aquí es un problema doctrinal, de doctrina. Por favor, presten mucha atención a esto, amados hermanos. Repito, este texto no habla de un pecado en la carne, habla de un pecado que se centra en lo doctrinal. El pueblo hebreo, como les acabé de decir, eran judíos que se habían convertido al cristianismo y ahora algunos estaban regresando de nuevo a la ley. El texto habla de un pecado, repito, el texto no habla de un pecado que un hermano comete dentro de la congregación como adulterio, fornicación, mentira, robo, etcétera, etcétera, los cuales, escúchenme bien, los cuales tienen perdón si hay arrepentimiento. Este no es el caso, amados hermanos. El texto dice aquí en el verso 4, porque es imposible. La palabra imposible es puesta aquí, amados hermanos, en una posición de énfasis. ¿Qué quiero decir con esto? El autor de Hebreos no está diciendo que solamente es difícil, sino verdaderamente imposible. Vamos a mirar otros usos que el autor a los Hebreos usa la palabra imposible. Hebreos 6, el mismo capítulo 6, en el versículo 18, dice el texto. Aquí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Vuelve y usa la misma palabra imposible. Dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a otro ejemplo en la misma carta. Entonces, el escritor aquí, los llevo aquí, para que ustedes vean que el escritor a los hebreos usa la palabra imposible para hacer referencia a algo que realmente es imposible. Es imposible que Dios mienta, dice el escritor a los hebreos. Ahora en el capítulo 11, en el verso 6, dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, es la misma palabra que él usa. Entonces, la palabra imposible aquí, amados hermanos, es sinónimo de algo inamovible, algo que no tiene reversa, algo que no se puede echar para atrás. Luego, si volvemos aquí al texto, Hebreos capítulo 6, versículo 4, ojo aquí. Entonces, dice el texto, porque es imposible. Dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es importante que nos preguntemos ahora mismo, ¿qué es el don celestial? ¿A qué puede estar haciendo referencia el escritor a los hebreos cuando habla del don celestial? ¿Qué puede ser el don celestial?
¿Qué entendemos nosotros como cuál es el don celestial? Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venir. Vamos a tratar de desmenuzar esta palabra. Esa experiencia, su experiencia es impresionante, amados hermanos. La experiencia del escritor a los hebreos. Ahora, el gran debate es si esta es la experiencia de la salvación o es una experiencia de salvación falsa. Ese es el gran debate. Bien, vamos a analizar la palabra iluminados, cuando él dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Esta antigua palabra griega, amados hermanos, tiene el mismo significado que la palabra en español, alguien iluminado. Esta gente, según el escritor a los hebreos, esta gente había experimentado la luz de Dios brillando sobre ellos. Eso está claro. Por eso él dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Entonces no está hablando de alguien que nunca creyó. Este texto está hablando de alguien que un día creyó y a causa de su fe fue iluminado. Luego dice aquí, y gustaron. Esta palabra habla de una experiencia completa y real, como en Jesús gustó la muerte, que es la misma palabra que usa el escritor a los hebreos en el capítulo 2, en el versículo 9, cuando él mismo dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto lo dice de manera literal. Volvemos aquí al texto. El don celestial. Esto es lo importante. ¿Qué puede ser el don celestial? ¿Es el don celestial la salvación? ¿Es posible que el don celestial aquí sea la salvación? ¿Es posible que el escritor a los hebreos, cuando habla aquí de que ellos gustaron del don celestial, pues es posible que hable de salvación? Vamos a ir a dos textos bíblicos. El primero está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ustedes tomarán su propia decisión en cuanto a esto. Yo tengo la mía. Romanos 6, 23. Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. La palabra dádiva es un regalo, ¿no? Es una palabra, es sinónimo. La palabra don es un sinónimo de dádiva o viceversa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, está hablando de la salvación que conlleva la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es posible que el escritor a los hebreos, cuando dice que ellos gustaron el don celestial, se esté haciendo referencia a la salvación? Vamos a otro texto que está en la carta a los Efesios, capítulo 2, en el verso 8. Aquí dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí que es un don de Dios? La salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, aunque, bueno, es importante decir aquí que muchos creen que el don aquí no es la salvación, sino la fe. Difiero de esa interpretación de la palabra. Aunque la fe viene de Dios, la fe fue dada por Dios, el texto aquí no está hablando de la fe, sino de salvación, porque por gracia sois salvos, y ustedes fueron salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La salvación por medio de la fe, dice Pablo, no es de vosotros, es un don de Dios. Creer que la fe es un don de Dios, entonces entraríamos a ese conflicto calvinista que creo yo, que entonces entraríamos a decir y a pensar que entonces Dios le da fe, le permite fe a unos y a otros no. Interpretar este texto de esa manera nos tendría que llevar a ese pensamiento, ¿no? Que creo que es un pensamiento calvinista. Que Dios le da fe a uno y a otros no, porque Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Creo que ese texto es un texto que no se puede entender de esa manera, no es una exégesis correcta del texto, porque pues el compendio de la palabra de Dios
vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea. Entonces, no encaja esa interpretación con que Dios le da, entonces le permite la fe a uno y a otros, por más que quiera, Dios no le permite la fe. Ok, entonces, ¿qué es lo que Efesios 2:8 dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, este texto aquí entonces a los hebreos está hablando de salvación. Para mí, de manera clara, está hablando de la salvación. Luego el texto dice que ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. Esto es un término único que tiene que ver con recibir al Espíritu Santo y tener comunión con Él. O sea, no estamos hablando de gente que nunca se convirtió. Este texto me está hablando de gente convertida, gente que había tenido una comunión, habían sido partícipes del Espíritu Santo. Luego dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Eso significa que ellos habían experimentado la bondad de la palabra de Dios y habían visto el trabajo que produce la palabra de Dios en la vida de cada hombre que la recibe. Luego dice que ellos también fueron partícipes, gustaron de los poderes del siglo venidero. Es una forma de describir el poder sobrenatural de Dios en sus vidas, lo que Dios había hecho en sus vidas. Iglesia, los que son descritos aquí, en verdad habían gustado de estos poderes. ¿Quién llamaría, como lo leí en un comentario, quién llamaría a alguien que parece tener las credenciales mencionadas en este texto un no creyente? Hasta podríamos hacer de esa persona un líder de la iglesia. Entonces aquí es donde comienza un conflicto doctrinal que hay en la iglesia de Cristo. ¿Se pierde la salvación? ¿La salvación no se pierde? Yo tengo mi propia posición, pero voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta distinta a esa pregunta, ¿no? ¿Es posible que alguien que haya mostrado un fruto espiritual, escuchen bien esto, ¿es posible que alguien que haya mostrado un fruto espiritual luego muera espiritualmente? Que eso equivaldría a perder la salvación. O sea, eso es posible, eso. Hay un texto bíblico que habla un poco claro acerca de eso. Vamos a mirar qué dice Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, en el versículo 16 al 19. Miren esto. Una parábola que creo que todo la hemos leído, pero vamos a analizarla. Entonces Jesús dice aquí, estos son asimismo, del 16 al 19, vamos a leer, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Note entonces lo que está diciendo aquí. Está hablando de personas que no rechazaron la palabra porque fueron nacidos, hechos, creados para condenación. No. Lo que está diciendo Jesús aquí es que está hablando de un grupo de personas que recibieron la palabra y lo hicieron con gozo. Ahora pongan cuidado aquí el verso 17. Jesús dice, pero no tienen raíz en sí. Ahora alguien dirá, no, pero pastor, no tienen raíz porque esa gente no nació para ser salva. No, la palabra nunca puede coger raíz en aquel que nunca nació para ser salvo. Bueno, así piensan muchos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Porque yo prefiero creer lo que la Escritura me dice. Y más si quien está hablando aquí es Jesús. Entonces Jesús aquí explica en el verso 17 porque es que la palabra que entró con gozo, en estos que la recibieron con gozo, nunca cogió raíz. Y Jesús lo explica, dice, sino que son de corta duración. No dice porque ellos no fueron llamados para ser salvos, no dice porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego el verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ojo, no la predestinación que ellos tenían para condenarse, sino los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, noten que este texto no dice que la palabra en estos no entró porque en ellos no estaban destinados para que entraran, sino que la palabra entró, ellos la recibieron, pero la palabra no pudo dar fruto en ellos
no pudo dar fruto en ellos, no debido a Dios, sino a circunstancias de la vida que para ellos eran prioridad. Eso es importante entender. Entonces sí es posible mostrar algún fruto espiritual y luego morir. Es exactamente lo que este texto nos está hablando. De personas que en algún momento lograron dar un fruto espiritual, pero luego murieron espiritualmente. Ahora, si estos son cristianos que perdieron su salvación, la terrible verdad es que nunca podrán recuperarla. A ver, pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Alguien dirá, volvamos aquí. Si este texto me está hablando de cristianos que cometieron un gravísimo error, ¿cuál es el grave error? Que ellos, después de haber recibido el evangelio de la gracia, después de estar en la verdad, después de haber conocido la verdad, después de haber sido iluminados, pretendieron regresar al judaísmo. Entonces el escritor dice allí algo muy simple: es imposible. ¿Qué es imposible? Y yo conozco a muchos que después de estar en la verdad se van al error, nunca regresan, mueren en el error. ¿Qué es lo que el escritor a los hebreos está diciendo entonces? Que alguien que haya nacido en la verdad, si nació en la verdad, después de haber nacido en la verdad, se vuelve al error. Ojo, no necesariamente es un pecado, ¿no? Porque cualquiera que se vuelve a un pecado, al arrepentirse vuelve. No. Este pecado tiene que ver con darle la espalda a la sana doctrina, a la sana enseñanza del evangelio. Que de hecho es un evangelio, no es 2, ni 3, ni 4. Es un solo evangelio el que produce la salvación. Y si yo no estoy fundamentado en ese evangelio, entonces no puedo ser salvo. Es simple. Entonces el escritor a los hebreos lo que está diciendo es: si alguien después de haber nacido en la verdad se va al error, esa persona jamás, dice el escritor, es imposible que esa persona vuelva a la verdad. Y entonces, yo sé que otros lo han querido explicar diciendo que esto solamente es una advertencia hipotética. Así que ellos dicen que nadie puede realmente perder la salvación, pero yo me hago una pregunta: ¿por qué se daría una advertencia sobre algo que no puede pasar? Y entonces terminamos con el verso 7 y 8, donde dice el texto: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, eso es un ejemplo que el escritor da para poder entender lo que acabamos de leer un poco más. Y dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, en otras palabras, condenada. Qué interesante es lo que el escritor a los hebreos dice aquí. Cuando la tierra recibe lluvia y luego produce plantas provechosas, entonces cumple su propósito y justifica la bendición de lluvia enviada sobre ella. Eso es lo que pasa. Cuando usted tiene un espacio, una tierra árida, y le riega agua, el agua para esa tierra árida es una bendición. Pero el que está regando esa tierra árida espera que después de bendecirla con agua, la tierra produzca. Entonces el autor a los hebreos explica este punto. Él está diciendo, en otras palabras, a los hebreos: ustedes han sido bendecidos con el mensaje del evangelio, pero ¿dónde está el fruto? Dios busca lo que crece en nosotros después de que nos bendice. Nos bendice con el mensaje de salvación, que es su evangelio, y después espera ver en nosotros fruto. Eso equivale, espiritualmente hablando, a madurez espiritual, a ir creciendo en cuanto a conocimiento de Dios. Pero dice el escritor allí: pero la que produce espinos y abrojos, dice, es reprobada, no pasó el examen. En otras palabras, lo que el escritor dice allí es: si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a dar fruto,
entonces, ¿quién podrá culpar al granjero por quemarlo? Muy interesante esto. Esta cuestión de las convicciones en los tiempos peligrosos es muy importante y muy interesante. Yo tengo las mías. Quizás usted, hermano, que está escuchando este audio, tenga las suyas. Puede ser que sus convicciones sean iguales a las mías. Puede ser que sus convicciones sean otras. Puede ser que usted diga, esto que este hombre habló es una herejía, es mentira, no es conforme a la Escritura. Yo creo que lo que le compartí es conforme a la Escritura, pero puede ser que usted piense que no sea conforme a la Escritura. Aférrese a eso, porque yo me voy a aferrar a mis convicciones. Porque cuando yo esté presente delante de la presencia de Dios, si me salvo, me salvaré por mis convicciones. Pero también soy consciente que si me llego a condenar, también me tendré que condenar por mis convicciones. Y aunque esto que le acabé de decir suene raro, y puede ser que alguien diga, este hombre no tiene claro si es salvo o no. No se trata de eso. Simplemente le estoy hablando, claro, le estoy hablando algo real que pasa. Recuerdo ahora algo que Jesús dijo. En los posteriores tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos señales, prodigios, etcétera, etcétera. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Saben de qué está hablando Jesús de ese momento? ¿Qué significa eso que Jesús dijo? Se lo voy a decir, simple. Eso que Jesús dijo significa que hoy, hay muchos hombres y mujeres. Puede ser que en los cuales esté yo, no lo sabe. Pero lo que Jesús dijo allí es que hoy hay hombres y mujeres que están convencidos que están siendo usados por el poder de Dios. Y resulta que la realidad de esas personas es que Dios no los conoce y lo terrible es que nunca los va a conocer. Ese es el problema. ¿Qué hacemos entonces? ¿A qué número llamar? ¿A qué número llamo? ¿Cuál es el WhatsApp de Dios para yo preguntarle si estoy en la verdad o en la mentira? Qué importante es esto, qué interesante. Porque cuando hablamos de cuál es la manera de estar seguros, mire que siempre nos remitimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, decimos, si estamos en la verdad o no. Pero es que el problema es que los que creen que están en la verdad dicen que otros no están en la verdad y los que otros que no están en la verdad también están convencidos que están en la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Y de esto se ha generado muchos conflictos en el pueblo de Dios, porque hay muchas interpretaciones. Y ahí hay un problema, porque la palabra de Dios no puede tener 2 ni 3 interpretaciones, tiene una. Otra cosa es que un texto o una porción de la escritura tenga varias aplicaciones, pero no puede tener varias interpretaciones. Pero ese es el problema que tenemos en la iglesia cristiana evangélica. Simplemente termino diciéndoles, estamos viviendo tiempos peligrosos y tenemos que aferrarnos a nuestras convicciones y tener cuidado, porque el enemigo anda por ahí como león rugiente mirando a quién devorar. Y yo espero que yo no sea esa presa que él un día tome y tampoco espero que seas tú. Espero que esta reflexión, amados hermanos, les haya sido en algo de bendición. Yo me les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.